Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hay personas en la vida que son capaces de marcar a otras. Sí, imágenes que crean algo en ti y situaciones creadas desde la mente de un ser humano que, pues, llegan a construir incluso el destino o la personalidad de otro. A mí me ha pasado y por eso estoy haciendo este programa. Me ocurre desde pequeño con un director de cine, con Stanley Kubrick, con su visión, con su personalidad a la hora de marcar una idea en cada uno de los fotogramas de sus películas. Unas películas que veo y además es que me encanta volver a repetir su visionado porque siempre descubro algo nuevo. Hablamos de uno de los grandes genios del séptimo arte, quizá el mayor, ¿no? Alguien que en cada obra dejaba una estampa en el espectador total, ya que conectaba pues conceptos pues siempre muy estructurados, normalmente en tres partes, ¿no? Y siempre en pos de la evolución del individuo, tratando de sacarte algo a ti. Por ejemplo, hablando de antibelicismo con Senderos de Gloria, una película increíble, ¿no? O La chaqueta metálica, ¿no? Como por ejemplo La sociedad misma con Lolita, por ejemplo, en su momento, ¿no? O La psicología humana con La naranja mecánica. Brutal siempre Stanley Kubrick en sus métodos, obsesivo, tremendamente metódico, sofisticado, siempre pensativo. Stanley Kubrick jamás dejó indiferente a nadie, tanto con su personalidad como con su manera de hacer cine, fuera la película del género que fuera. Y cuando ves algo que ha salido de su cerebro, pues sabes que hay miles de detalles ocultos que tendrás que decodificar, esa es la palabra, con el paso de los años, cuando la vuelvas a ver, cada una de esas películas, porque es que una sola escena es una obra de teatro para los sentidos. Seguramente os acordéis de, bueno, pues del Resplandor, ¿no? Una película cuyo, bueno, la verdad es que el doblaje en castellano pues no es el mejor del mundo, pero bueno, ya yo creo que ya le hemos cogido incluso un poquillo de cariño de lo malo que es, ¿no? Pero bueno, seguramente os acordéis de esa escena de la puerta. O por ejemplo la escena en donde Wendy, la esposa de Jack Nicholson, pues está ahí en las escaleras con el bate, ¿no? El miedo y la bestialidad total que alcanzó cuando grabó todo, pues es así porque llevó a los actores al límite, repitiendo una y otra y otra y otra vez las escenas, sin parar y sin parar. Y los actores es que no podían más. Él buscaba sensaciones reales. ¿Por qué? Siempre sensaciones reales, más que eso. ¿Por qué? Pues por una razón. Él buscaba lo que vio el día 17 de mayo de 1964. Y os voy a decir por qué. En aquel entonces resulta que Kubrick vivía en Nueva York, en un ático gigantesco, en la Gran Manzana, y quería hacer quería hacer una película de ciencia ficción, ¿no? Solía basar sus films en libros y además fue a lo seguro en aquellos momentos, pues fue directamente a por Isaac Asimov, que era un escritor que ya estaba pues consagrado en este tipo de historias, y también llegó a tantear a otros escritores como por ejemplo Robert Heinlein o Frederick Paul. Este director, Stanley Kubrick,
pues estuvo hablando con ellos, pero no le llegaba ninguna de sus historias. Devoraba libros sin parar y sin parar, y las primeras páginas empezaba a leérselas, y si no le gustaban y si no le convencían, pues los tiraba con furia contra las paredes porque quería algo que fuese impresionante. Necesitaba un relato sobre vida extraterrestre que además abarcase la creación misma del ser humano. Necesitaba hacer 2001, Odisea en el espacio, mi película preferida, y yo creo que es la que más veces he visto en toda mi vida. Sí, en aquellos momentos, en aquel entonces, pues Kubrick estaba prácticamente desesperado, pero el destino, de pronto, pues le sonrió, ya que un amigo fotógrafo llamado Roger Andrew Caras le presentó pues a un auténtico bicho raro en el género de escritores de ciencia ficción, un hombre llamado Arthur C. Clarke, que tenía pues un gran potencial, pero que no había tenido mucho éxito. Este hombre estaba viviendo en Sri Lanka, se dedicaba a la fotografía submarina, y también hacía libros de ciencia ficción, y Kubrick le echó el ojo y fue directamente a por él. Y como decía, pues quiso la suerte que Kubrick y Arthur C. Clarke se reunieran, pero no solamente eso, sino que es que ambos fueron partícipes de un hecho increíble. Ambos vieron juntos un objeto volador no identificado sobre Nueva York. Un auténtico momentazo que quizá es más importante de lo que podemos imaginar. El avistamiento dejó totalmente embelesado a Stanley Kubrick, el cual, pues claro, ya conociendo cómo era él, pues no se iba a quedar con los brazos cruzados, por supuesto, y llegó a dar parte al ejército de los Estados Unidos de lo que había visto, rellenando un formulario de la Air Force Technical Information explicando lo ocurrido. Y bueno, pues Kubrick, obstinado, pues consiguió hacer llegar su informe al mismísimo Pentágono. Y el Pentágono, viendo la insistencia de Kubrick, pues llegó a responderle que por las coordenadas pues debía tratarse del satélite Echo 1, lanzado el día 12 de agosto de 1960. Un satélite que es un enorme globo, un globo metalizado, pues diseñado para actuar pues como un reflector pasivo, para hacer rebotar señales de comunicación, y básicamente pues poner en contacto pues dos puntos alejados en el planeta Tierra. El Pentágono decía que era el satélite Echo, pero Kubrick jamás se lo creyó, nunca. Lo vio con el telescopio de su ático también, además de a lo que era pues simple vista, junto al escritor, con el que iba a construir su película, y estaba absolutamente convencido de dos cosas. La primera, que no era el satélite Echo, que era un objeto volador no identificado extraterrestre, y la segunda, que aquello era pues una señal al respecto de su idea de hacer llegar al mundo una visión científica y veraz y objetiva en el cine sobre el tema extraterrestre, una vez, claro, que lo había confirmado él mismo. Pero claro, ¿qué señal sería? ¿Sería positiva? ¿Sería negativa? Aquello pues agudizó los sentidos de Kubrick. Le agudizó los sentidos al máximo a seguir bien los pasos de lo que iba a hacer con Arthur C. Clarke. Y bueno, pues tras 2 años de trabajo, pues los dos, un trabajo conjunto, pues eligió un relato que, bueno, pues se llamaba El Centinela,
un relato pues que realmente era una auténtica genialidad. Estaba basado en la aparición del famoso monolito mmm, perfecto, pues es un rectángulo absolutamente perfecto, ¿no? Una representación de seres ajenos a la Tierra que habrían elegido a los homínidos de entre todas las especies de nuestro planeta para dotarles de inteligencia y ser ese eslabón perdido al cual aún hoy pues la antropología y la biología pues sigue buscando, ¿no? Esa era la clave, ese eslabón perdido quería exponer Stanley Kubrick en 2001 Odisea en el espacio. Quería que se hiciese visible que una inteligencia extraterrestre había básicamente pues intervenido en nuestra evolución. Esa era la idea. Algo genial, esa aparición de ese monolito, ¿no? Dotar a los Homo sapiens, que en aquellos momentos se ve al principio de la peli, ¿no? Pues están pues realmente pues mal, apenas con una charca, con luchas apenas tribales, pasando frío, a merced de los felinos que son más fuertes que ellos, pero resulta que ese monolito les dota de sabiduría, una sabiduría para saber cazar, una sabiduría para poder evolucionar, por tanto, como sociedad en lo que seríamos los seres humanos. Y a partir de ahí, la idea era pues que esa inteligencia extraterrestre pues iría observándonos como así ha sido durante toda la historia del fenómeno ovni, que bueno pues esto se ha visto en pinturas rupestres y bueno pues desde los vimanas de la India hasta Egipto, o bueno pues lo que se puede ver en las pirámides mayas, por ejemplo, ¿no? Es que se ve ahí esa serpiente emplumada, por ejemplo, ¿no? Pues pues ahí estaríamos hablando de un viaje en su película, que era lo que quería como idea, de que esos extraterrestres nos estarían observando en nuestra evolución, e incluso, bueno, pues ya llegando a la Luna, tener una segunda aparición con el hombre encontrando un monolito enterrado a posta para cuando el ser humano estuviese allí ya establecido con una colonia, que lo descubriesen y se enterasen de que aquello era efectivamente extraterrestre, y lanzar una señal pues directamente hacia Júpiter, para exponer un gran viaje por el espacio en donde Kubrick pues fue además pionero en exponer el concepto de una inteligencia artificial que bueno, estaría conviviendo con el ser humano en ese viaje, pilotando a la nave, volviéndose incluso contra el ser humano, su propio creador, esa idea de Dios y del creador que también metió ahí, pero en este caso pues creador y bueno pues mecanismo creado como inteligencia artificial, siempre en esa figura de HAL 9000, ¿no? Esa inteligencia que está en la nave, ¿no? Y en ese viaje hacia Júpiter, pues aparece otro monolito, una idea increíble para un siguiente encuentro, que nos abriría pues prácticamente las puertas de la percepción sobre la realidad de nuestro universo, la creación del universo, quizá la aparición de más universos, y finalmente pues volviendo a la Tierra, el protagonista, astronauta, convertido en el famoso niño de las estrellas, para darnos pues la buena noticia de lo que ha descubierto. Claro, decir todo esto
decir que es la mejor película de Stanley Kubrick, pues claro, para mí es muy fácil, pero no es correcto. Es una obra maestra tan profunda que no se puede abarcar en una sola frase o en solo unas palabras. También lo son La naranja mecánica, al respecto de la ultraviolencia y del devenir de la sociedad y del tratamiento ludovico, de condicionamiento externo que tienen las autoridades con respecto a los civiles, o por ejemplo la última película suya, que es Eyes Wide Shut, llena de secretos hasta límites imposibles de sospechar, incluso a día de hoy. Estamos en 2023, se estrenó en el año creo que fue 1999, 24 años después de su estreno. Pero os cuento, porque resulta que Kubrick hizo 2001 Odisea en el espacio. Fue un auténtico bombazo en aquellos momentos, y aún así tenía, antes del estreno, tenía miedo, por primera vez en su vida. En base a esa creencia de los ovnis, que ya no lo era, en base a su inmensa obsesión por el detalle, pues hizo la película. No le hizo, por supuesto, ningún tipo de caso a Arthur C. Clarke al respecto de cómo tenían que ser los detalles de la película. De hecho, pues Arthur C. Clarke empezó a verla y a los 11 minutos se salió de la peli, que fue lo mismo que le ocurrió poco menos que a Stephen King cuando vio la adaptación que hizo del Resplandor, ¿no? Pero no, es que Kubrick ya había visto la realidad del fenómeno ovni y nunca se creyó las mentiras del Pentágono, pero tenía miedo de cómo podría ser la reacción de los espectadores. ¿Cundiría el pánico? Era, desde luego, jugársela. Y había mucho dinero en juego. No era una película, una película que podamos decir barata. Los decorados eran realmente impresionantes. Sus diseños nunca jamás se han vuelto a repetir. Quizá en Gravity, con los planos secuencia de Alfonso Cuarón, pero desde luego pues muy muy difícil de diseñar lo que tenía en mente Stanley Kubrick, y lo hizo. Nunca se creyó lo que venía del Pentágono, pero eso sí, era listo. Y entonces empezó a pensar que aquello podía ser quizá una señal para no presentarla a la humanidad, ya que la humanidad no estaría preparada, no estaría lista para recibir el mensaje de que no estamos solos en el universo. ¿Le estaban avisando esos seres, sabiendo que iba a hacer la película y que nada, salvo una fuerte impresión como podría ser un super avistamiento ovni, pues podría detenerlo? ¿Era una señal para que no estrenase la película? Kubrick lo dudó, y entonces pensó que el mensaje podría ser contraproducente y reaccionó, como no podía ser de otra manera, de una manera excesiva y brutal. Hizo algo increíble. Empezó a plantearse contratar una póliza de seguros para la película, por si los extraterrestres, los que él había visto en su avistamiento, u otros, llegaban a la Tierra antes del estreno de la cinta, de la película, y lo fastidiaba todo a nivel comercial. Él quería seguir haciendo cine, y si se plantaban los marcianos que él había visto, pues desde luego la gente no iría a ver su película, cundiría el pánico, tuvo miedo. Pensó incluso en hacer un seguro antimarcianos, antimarcianarcios, pero resulta que el seguro era demasiado caro
y se iba del presupuesto de la película y los estudios le dijeron que quizá era demasiado caro todo el tema y pues adelante, ¿no? Em, Estamos hablando de la persona más metódica que he visto en mi vida, quizá del universo, ¿no? Capaz de comprar 63 puertas a Jack Nicholson para que las rompiese con su hacha en El Resplandor, y crear la sensación de locura en Jack Nicholson, y de espanto en su mujer, para lograr esas escenas que se ven, que son absolutamente realistas. Estamos hablando de una persona capaz de hacerle repetir a Tom Cruise, la superestrella, ni más ni menos que 80 veces, una simple toma, solo para ponerle nervioso y nervioso y nervioso, sin parar y sin parar en su película, y volverle pues poco menos que, pues no medio loco, ¿no? Pero sí cabrearle, y solamente para entrar en una habitación. Y es lo que quería, era sacarle de quicio. Eso, hasta ahí llegaba Stanley Kubrick con el tratamiento de sus películas, ¿no? Estamos hablando de una toma para entrar en una habitación de la mansión en donde se reunían los Illuminati en la película de Eyes Wide Shut. Bueno, en este caso, Tom Cruise en la toma número 81 pues ya cogió el abrigo y ya se marchó sin decirle nada a nadie y dijo, mira, mañana ya seguimos, pero me parece suficiente todo esto, ¿no? La secuencia, claro, quedó para la historia porque lo que quería hacer Kubrick, y eso que se llevaba muy bien con Nicole Kidman y con Tom Cruise, ¿no? Pero era cabrearlos. Las escenas las llevaba al límite, y las discusiones de celos que se ven en esa película son reales. De hecho, cuando había escenas en donde Nicole Kidman hace el amor con un marinero en una fantasía suya, pues a Tom Cruise no le dejaba estar en el estar en el lugar en donde se iban a realizar las tomas, solo para crearle celos, que era lo que quería él para su película. Hasta ese punto llegaba el director. En mi opinión, bueno, pues claro, estamos ante un detalle bastante curioso, ¿no? 1964, Kubrick pregunta por una póliza anti-extraterrestres, y bueno, pues claro, también está el resto, que es la leyenda urbana de si fue llamado por la NASA para grabar las escenas de la Luna por si faltaban las de los astronautas, si se deterioraban al venir, porque había que tener algo para demostrarlo y ser siempre los primeros al presentarlo al mundo antes que los soviéticos. Y claro, la única persona capaz de grabar algo con tal nivel de detalle en el mundo, pues era él. Y ahí está la leyenda urbana de que, claro, tras haber estrenado en 2001 Odisea en el espacio, pues claro, pues efectivamente, pues le pudieron llamar. El resto es historia. En mi opinión, sí que llegamos perfectamente a la Luna. Las muestras de los astronautas coinciden con los meteoritos encontrados de origen lunar. Las misiones Apolo, efectivamente, sí que se produjeron. Las imágenes de la Luna, en mi opinión, sí que son reales. Pero eso sí, no dudo de que llamasen a Stanley Kubrick por si acaso, ¿no? Además de que ya tenían su contacto por la que había liado con el tema del avistamiento que tuvo, ¿no? Lo cierto es que nunca se va a saber si Kubrick llegó a filmar algo, si se lo llegó a traer a Inglaterra, si se sacó una copia, pero sí que se sabe que le amenazaron de un absoluto silencio
al respecto de lo que había visto con ellos. Nunca se sabrá, pero sí que dejó un pequeño huevo de Pascua en el jersey del pequeño protagonista del Resplandor, de Danny, el niño, ¿no? Tiene un jersey en donde está el Apolo 11. Y no era casualidad, por supuesto. Eso sí, tras el incidente de la llamada y la amenaza del Pentágono, pues Kubrick, eso tengo que dejarlo pero bien claro, jamás volvió a Estados Unidos, ni siquiera recogió el Oscar que le dieron por los mejores efectos especiales de la película de 2001 Odisea en el espacio, increíblemente el único Oscar que tiene en toda su carrera, y de hecho se trasladó a un gran rancho a vivir a las afueras de Londres, en donde, bueno, pues se convirtió en un ermitaño, apenas salía, y llegó a filmar la chaqueta metálica, que está pues ambientada en Vietnam. Pues no se fue a Vietnam, cogió y directamente se trajo 200 palmeras de Gran Canaria y las llegó a plantar en una zona de Londres para recrear lo que era pues una pequeña zona de Vietnam, para recrear las escenas de Vietnam de la chaqueta metálica, ¿no? Y de hecho para Eyes Wide Shut hizo lo mismo, no se fue a Estados Unidos. Recreó la ciudad de Nueva York en los estudios Pinewood de Londres. Tenía un miedo total a volar porque pensaba que le iban a derribar el avión, pues los servicios secretos de los Estados Unidos. Y llegó hasta el punto de traerse los taxis amarillos de Manhattan, y llegó a recrear una mansión de la familia Rothschild, pero en este caso pues localizó una mansión de la familia Rockefeller, que estaba en Londres, apuntando a las familias que colaboran a nivel de venta de armas, a nivel armamentístico, con el ejército norteamericano, y que por supuesto conocen los más grandes secretos del tema OVNI que tiene la NASA. Estamos hablando de las personas más poderosas del planeta, las que lo llamaron y las que lo amenazaron, a él y a su familia, y por eso tuvieron que marcharse de Estados Unidos. Y es que contra estos pues no hay seguro o póliza de seguro que valga. Bueno, Kubrick quiso una póliza anti-marcianos, pero una póliza anti-Illuminati parecía, yo creo que un poquito incluso más difícil que se la dieran. Aún así, hizo su película y murió 5 días antes de que pudiese entregar la copia final a los estudios de la Warner. El día antes de morir, llamó a Nicole Kidman diciendo que los servicios secretos iban a matarle, y es increíble porque al día siguiente de la llamada a Nicole Kidman, totalmente histérico, pues resulta que murió de creo recordar, un ataque al corazón absolutamente fulminante. Aquí tenemos la historia de Stanley Kubrick, de esa póliza de seguros antimarcianos, y sobre todo de ese avistamiento ovni que le marcó la vida, que marcó lo que fue el devenir de su película, y que de hecho agudizó aún más sus sentidos a la hora de hacer sus siguientes películas al respecto de sus críticas contra el gobierno, tal y como se pudo ver, por ejemplo, con La chaqueta metálica, con La naranja mecánica, y sobre todo con la última película de Eyes Wide Shut. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas.
Adiós.